Queridos amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy la doctora Liz Padilla. Bienvenidos a otra cápsula jurídica en este maravilloso mundo de derecho. Oigan, el día de hoy les voy a hablar de un tema que me parece un tanto peligroso en materia de responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Poder Judicial Federal y, por supuesto, de los poderes judiciales a nivel estatal. Y es específicamente con la reforma del 11 de marzo de este año, la reforma al Poder Judicial, en donde específicamente, bueno, pues yo hice un análisis, tiene muchas aristas esta reforma, ¿verdad? La creación de los tribunales colegiados de apelación, etcétera. Pero en materia de combate a la corrupción, tiene un punto muy específico que me preocupa bastante a nivel jurídico y a nivel Estado de Derecho. Bueno, pues voy a empezar por la exposición de motivos. La exposición de motivos en este tema, bueno, pues te dice que dado que en el Poder Judicial hay mucha corrupción y que en el Poder Judicial, bueno, pues específicamente hay mucho nepotismo, en donde hay familiares de los servidores públicos, ¿verdad?, que laboran en este mismo Poder Judicial, bueno, pues se quiere combatir la corrupción. Y sí, específicamente en esta reforma al Poder Judicial Federal, en el artículo 94, párrafo quinto, que bueno, pues primero voy a decirte lo que refiere el párrafo primero que fue reformado también, tú ya lo encuentras actualmente en la Constitución, acuérdate, reforma de el 11 de marzo del año 2021, te dice que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y, por supuesto, en juzgados de distrito. Pero a mí el párrafo que me interesa en este punto de combate a la corrupción es el quinto, y es el que te dice: la competencia de la Suprema Corte, escucha bien, su funcionamiento en pleno y salas, la competencia de los plenos regionales y de los tribunales de circuito de los juzgados de distrito y del Tribunal Electoral, así como, escucha bien, lo subrayamos, las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes de conformidad en las bases que esta Constitución establece. Escucha bien, los acuerdos generales. Esto quiere decir que en materia disciplinaria el Poder Judicial se va a regir por tres: la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, por supuesto, la parte de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y también te quiero decir que se va a regir por estos acuerdos generales correspondientes. Acuerdos generales que va a dictar específicamente el Consejo de la Judicatura. Ahí está la problemática en la cual uno de mis queridos amigos, colombiano jurista, Mario Daza hace específicamente un análisis en derecho disciplinario, el soft law o las normas blandas, que pueden estar por encima incluso de la propia Constitución, por encima de la propia Constitución y por encima específicamente también de la propia ley general. Entonces, fíjate cómo está esta parte. Estos acuerdos generales, la Constitución, o más bien esta reforma, los ha elevado a nivel constitucional. Esto quiere decir que pueden ser mucho más poderosos o más fuertes que la norma general. Un acuerdo emitido por el Consejo de la Judicatura en materia de combate a la corrupción, en materia de responsabilidades disciplinarias, por ejemplo, que determinen que el servidor público que no conteste el IPRA, ¿no?, y que se le tenga allanado el procedimiento, o en otro sentido, que no se tomen en cuenta determinados derechos fundamentales o determinadas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podrá ser recurrible. Porque acuérdate que el artículo 61, específicamente de la Ley de Amparo, prevé que las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal no pueden incluso no pueden ser propios, ¿verdad?, del amparo, o sea, se deben de sobreseer.
Claro que tú me dirás específicamente en este sentido que esta parte del amparo, bueno, pues no se puede recurrir propiamente el acuerdo, pero sí sus efectos. Sin embargo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escúchame bien, interpreta estos acuerdos generales vía jurisprudencia, no se van a poder impugnar a través del amparo. Por lo tanto, ¿verdad? Esto quiere decir que estos acuerdos generales, que no solamente se van a dar en este ámbito, sino también se pueden dar en otras competencias, ¿no? Como por ejemplo, hay una propuesta de una diputada de Michoacán en donde solicita que el amparo no tenga efectos sobre las reformas que se realicen con respecto a la CFE y con respecto a Pemex. Bueno, pues lo mismo va a pasar con la parte del Poder Judicial. Entonces, bueno, las razones específicamente que van a sustituir a la propia Constitución, y escúchame bien, esto puede traer como consecuencia la inaplicabilidad a través de estos acuerdos generales de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así como te lo digo, es lo que nuestro querido amigo Mario Daza indica, que este derecho blando, ¿verdad?, va a sustituir incluso a los derechos humanos contenidos específicamente en la Constitución y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pues entonces también quiero comentarte que aquí hay un gran ejemplo que en Colombia sucedió a propósito del caso Petro contra Colombia. Acuérdate de este caso Petro contra Colombia, que bueno, pues sale en julio del año 2020, sale en julio del año 2020 y se le notifica en agosto del 2020 al Estado colombiano. El caso Petro contra Colombia es en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos está condenando al Estado colombiano con respecto al uso de su derecho disciplinario, pero a través de una circular, así como estos acuerdos generales que te estoy diciendo que ya se elevaron a rango constitucional, a través de una circular, que es la circular número 05, tú la puedes encontrar en internet, que es de fecha 1 de septiembre del año 2020, el Procurador General de la Nación, que es el que se encarga de investigar y resolver las infracciones disciplinarias o las faltas administrativas gravísimas en el Estado colombiano, está indicando o está dando la orden que no se aplique la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate cómo está el tema. Que se sigan los procedimientos a cómo específicamente se estaban dando con anterioridad, hasta en tanto no se reforme la norma administrativa disciplinaria colombiana. Y entonces se está dando, ¿verdad?, una serie de pasos y de requerimientos para efecto de inobservar la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se puede decir que está cubriendo, ¿verdad?, está cubriendo los derechos humanos del señor Petro, ¿verdad?, contra el Estado colombiano. Entonces, amigos queridos, pues les quiero comentar que elevar estos acuerdos a nivel constitucional es un grave peligro, porque a través de un acuerdo que emite el Consejo de la Judicatura ni siquiera le va a interesar, de verdad, lo que diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se puede ir a la casa, con Z, casa, de cazar, a la casa de todos aquellos jueces federales, jueces de distrito, tribunales de circuito, tribunales colegiados de apelación, todo lo que ya te manejé en el artículo 94, se pueden ir en materia disciplinaria con un derecho violatorio de derechos humanos en materia disciplinaria, y bueno, pues puede incluso dictar una resolución en su contra o suspenderlos de su cargo de inmediato a través de estos acuerdos. Hay que tener cuidado porque, bueno, pues este derecho se está elevando a nivel constitucional, está eliminando poco a poco toda esa parte de los derechos humanos, incluso los contenidos en la Constitución y también los contenidos a nivel convencional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Te invito a que cheques específicamente esta circular.
emitida por el Procurador General del Estado de Colombia, en donde ese es el gran ejemplo, ¿verdad?, de que este tipo de derecho blando puede sustituir incluso a la norma constitucional y a la norma convencional. Bueno, pues me parece que los funcionarios del Poder Judicial en materia de anticorrupción, es decir, en el derecho disciplinario, en responsabilidades administrativas, pues van a estar verdaderamente descobijados por la norma jurídica. Queridos amigos, espero que esta información te haya servido muchísimo. Soy la doctora Liz Padilla. Te mando un beso como siempre. Muchísimas gracias por seguirme. Si consideras que esta información pues es de relevancia, por favor ayúdame a compartir para que llegue, ¿verdad?, al mayor número de personas y sobre todo todos aquellos que se encuentren en la parte del Poder Judicial Federal. También, bueno, pues la jurisprudencia de la Corte ya no solamente va a ser obligatoria, sino también los precedentes de las resoluciones emitidas por la Corte, los precedentes, ya van a ser obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales, incluidas, por supuesto, el Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal o a nivel estatal. Sígueme por mis redes sociales, acuérdate, Facebook personal, Liz Padilla, dame seguir, Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, mi fanpage también dale le gusta, por favor en Twitter sígueme también el STBet Padilla 2, te puedes suscribir a mi canal de YouTube, ahí vas a encontrar muchísima información de este tipo, Doctora Liz Padilla Oficial. ¿Quieres ver mis fotos? Pues ya sabes, todas están en Instagram. Sígueme por Instagram. Te mando un beso como siempre y bueno, pues te veo la próxima semana con otra cápsula jurídica en este maravilloso mundo del derecho. Bye bye, gracias.